Ok. Bueno, está bien, doctora. Bueno, mucho gusto a todos. El día de hoy, pues vamos a hablar de exantemas virales y cómo diferenciarlos. Sin embargo, pues yo quise centrarme en los exantemas que son los de aparición como no los clásicos, sino que son los nuevos exantemas. Entonces, normalmente pues conocemos que está el exantema súbito, el eritema infeccioso, Kawasaki, todos esos exantemas que son como los clásicos, la varicela. Sin embargo, yo quise centrarme como que en los nuevos exantemas porque es algo que está dando mucho más que los exantemas clásicos y es importante para el pediatra poder diferenciarlos y de esa forma, pues, no alarmarse porque estos nuevos exantemas no se presentan tan típicos, o sea, tienen ciertas atipias y esto hace que tanto el padre o la madre se estresen, al igual que el pediatra. Entonces, para hablar, pues, ¿qué es un exantema? Este, pues, es una aparición súbita de una erupción cutánea que va a afectar diferentes distribución, puede afectar solo cara, puede afectar tronco, extremidades, hay algunos que pueden afectar palmas y plantas, hay otros que no. Sin embargo, pues estos van a afectar la piel, la dermis, primero afectan la dermis, después la epidermis, a través de una diseminación hematógena. Y es debido a las toxinas que puede producir una bacteria o debido a la infección por un virus. Tenemos una clasificación según la cronología y la morfología. Entonces, tomando en cuenta la cronología, tenemos que dividir las edades pediátricas, ¿verdad?, en tres etapas principales, que ahí es donde más vamos a tener la aparición de ciertos exantemas. En los primeros 6 meses de vida, pues sabemos que ahí vamos a tener la protección materna, es decir, tenemos los anticuerpos maternos que todavía están circulando en el bebé, por lo que se van a dar todas aquellas infecciones que no tengan vacunación o todas aquellas infecciones que la madre no le hayan dado anteriormente cuando estaba embarazada y que no formó anticuerpos. Sin embargo, pues en los primeros 6 meses vamos a encontrar entonces infecciones por enterovirus, Coxsackie, ecovirus, y esto es como para tomarlo como en cuenta. Ahora, en los 6 a 12 meses ya vamos a tener la aparición de exantemas que no tienen como esa protección, o sea, se perdió todos los anticuerpos maternos y por lo tanto ya vamos a tener como esa aparición de exantemas que van a darse debido a el contacto con las secreciones de diferentes niños, que la mayoría de estos se transmiten de esa forma, ¿verdad? A través de secreciones nasofaringeas. Entonces aquí vamos a tener el exantema súbito, infecciones por Epstein-Barr, varicela también, rubiola y Kawasaki. Ya arriba de 12 meses, pues ya vamos a tener otro tipo de exantemas, como lo son el eritema infeccioso, el exantema unilateral laterotorácico y la enfermedad de mano boca-pie. Pero es como para dar una idea de en qué rangos de edades podríamos esperar tales infecciones. Por la morfología, pues vamos a tener que puede ser maculopapuloso. Casi siempre cuando miremos un maculopapuloso, pues va a ser siempre de etiología viral. Podemos tener también patrones eritrodérmicos, amunosos, morbiliformes, pero estos pues ya van a ser casi siempre, como les comento, de infecciones virales, pero el patrón eritrodérmico se puede asociar a otro tipo de enfermedades, no solamente infecciosas. En el caso de, por ejemplo, de una psoriasis o de una dermatitis atópica, que no tienen componente infeccioso, sino que pueden llegar a tener esa eritrodermia generalizada. Vesiculoso, pues normalmente vamos a tener lesiones que van a estar sobreelevadas, van a contener cierto líquido, ¿verdad? Si son menores de 2 milímetros, pues se clasifica como vesículas, si son mayores de 2 milímetros, como ampollas. Pero también dependiendo del contenido sabemos que podemos tener pústulas, sobre todo cuando hay una sobreinfección, es decir, una impetigenización que hace que estas lesiones pues ya no sean como las típicas, ya vamos a tener una lesión secundaria, ya no una lesión primaria como esta. Está el purpúrico petequial, que este se debe a extravasación de sangre y no desaparece a la vitopresión. Esto es algo muy importante. Ustedes deben de palpar, ¿verdad?, las lesiones y a veces el maculopapuloso adquiere una coloración mera extraña, pero si ustedes la presionan, este sí va a desaparecer.
En cambio, el purpúrico petequial no va a desaparecer al habitopresión. Y dependiendo de las lesiones primarias que encontremos, podemos encontrar petequias que van a ser menos de 3 milímetros y púrpuras cuando son grandes placas, ¿verdad? Parches que van a ser mayores de 3 milímetros. Normalmente todas estas infecciones o exantemas van a ser por virus, pero también lo pueden dar ciertas bacterias. En el caso, ¿verdad?, de la escarlatina, que vamos a tener que va a ser el estreptococo piógenes, y también cuando tengamos una erupción purpúrica petequial, principalmente tenemos que pensar en meningococo, ¿verdad?, por todas esas características que presentan las lesiones. Entonces, solamente medio recordando un poquito de los exantemas clásicos, tenemos el sarampión, que pues dependiendo de cómo lo fueron encontrando, fue así que le pusieron la primera enfermedad, pues fue la escarlatina, la segunda el sarampión, la tercera la rubiola, pero poco a poco fueron encontrando muchas más infecciones. Yo ahorita puedo decir que ahorita en mi poca práctica, ¿verdad?, que he tenido en lo privado, no he visto rubiola. No he visto rubiola, he visto más exantemas laterotorácicos, como lo vamos a ver posteriormente. Pie, mano, boca también se está viendo un montón. También dentro de esos exantemas clásicos, que es la quinta enfermedad, que es el eritema infeccioso, en el cual pues, se caracteriza por el signo de la bofetada, ¿verdad? Que esto es algo muy característico. El exantema súbito, que vamos a tener como ese exantema que va a tener un patrón como en encaje, pero no va a ser tan confluente. Y aparte, pues vamos a ver que una vez cede la fiebre, aparece el exantema. O sea, ustedes miran un niño que sí, fiebre, fiebre, apareció el exantema y desapareció la fiebre, pensar en un exantema súbito. Y sobre todo este se da en niños más pequeños, por ejemplo, menores de 3 años. En cambio, este sí se da arriba de los 5 años. Entonces, es como 5, 15 años también puede darse, pero todo depende, ¿verdad? Porque no todo está escrito en piedra y a veces los exantemas son muy variables y muy atípicos. La varicela, pues que ya la conocen y me imagino que han tenido un poquito más de acercamiento, igual que con la enfermedad de Kawasaki. Ahora, los exantemas nuevos, pues estamos hablando de la pitiriasis rosada de Gilbert, que esta es de las más atípicas. O sea, ustedes deben de pensarlo fácilmente con todas las claves que les voy a dar, porque esta es muy común. Es decir, que esto he visto mucho más que varicela, la verdad. Está el síndrome de enguante de calcetín papulopurpúrico, la hipomelanosis eruptiva, la pseudoangiomatosis eruptiva y el exantema laterotorácico o laterotorácico unilateral. Entonces, hablando un poquito del exantema preflexional laterotorácico, pues vamos a tener que, pues este va a iniciar con un eritema macular que va a progresar fácilmente a pápulas eritematosas. Estas van a tender a formar como placas, ¿verdad? Van a confluir y normalmente van a desaparecer en 2 semanas. Aparecen entre 1 y 5 años, pero vimos también a una paciente de 8 años hace poco, se ha descrito también en adultos, entonces esto no es tan estricto, ¿verdad? Pero uno pues no va a encontrar eosinofilias y uno le hace los laboratorios de hematología, todo está normal, ferritina también, dímero D también, PCR también va a estar normal. Y algo característico es que tiende a empezar en esta zona del lateral del tronco, por eso se llama laterotorácico. Y esta pues posteriormente empieza a afectar parte de la axila, parte del brazo y tenemos que pues los pacientes normalmente van a ser de afectación unilateral, pero se han descrito también afectación bilateral, que no es lo clásico, no es lo común, pero el hecho de que ustedes miren que se afectan los dos lados, digan, no, no es eso, no, hay que ver un poquito más allá. Entonces aquí les dice un humanito, ¿verdad? Para más o menos ver las características. Aquí, pues vamos a ver que este exantema normalmente va a afectar una sola parte del cuerpo, parte torácica lateral, y afecta sobre todo la axila y parte del brazo. Lo que no afecta es mucosa. Ustedes no van a ver ningún tipo de enantema. No va a haber afectación de palmas ni plantas, que esto es algo muy característico. Y el paciente, pues normalmente no va a tener síntomas sistémicos. Entonces, pues aquí, ¿verdad? Está una revisión en la cual pues le llamaron exantema periflexural asimétrico de la infancia, no unilateral de la infancia, porque describieron que esta paciente tenía afectación bilateral. Por eso les digo que no es como tan así, tan estricto con los exantemas.
Y también se ha descrito otras afectaciones, ¿verdad? En la cual los pacientes pueden presentar otalgia, ganglios, conjuntivitis, pero en general el paciente se mira no tóxico. Con respecto a la etiología, tenemos que sobre todo es debido a adenovirus, COVID-19, se vio también que era de los principales causantes ahorita estuvimos en pandemia, virus paragripal, y hay negatividad para todos estos virus, pero es por todos los estudios que han hecho que han encontrado como esos virus en las enfermedades de ciertos pacientes, pero no significa que solamente estos van a ser los causantes. Yo creo que todavía siguen faltando más y más virus porque es una enfermedad que pues está como que emergiendo bastante actualmente. Diagnósticos diferenciales, tenemos el eczema de la dermatitis atópica, como lo podemos ver, sobre todo en este paciente de la axila, pero si ustedes se dan cuenta, no es un exantema, o sea, se mira más como una placa eritematoescamosa, o sea, se mira lo infiltrado de esta placa y no se mira como esas papulitas, ese eritema, incluso ya hay como áreas de liquenificación debido a que el paciente se está rascando, que se mira toda la piel como gruesa. También está la pityriasis rosada de Givert, sobre todo cuando empieza en tronco, afectando un solo lado, y ya después empieza a diseminar en el resto del cuerpo, que vamos a hablar después de esta patología, que es, ahorita pues tocaría hablar un poquito de la pityriasis rosada de Givert. Esta, pues, tiene un cuadro agudo, autolimitado, sí puede durar aproximadamente un mes en quitarse, porque sí tardan algunas lesiones. Algunos pacientes, pues, en 2, 3 semanas ya resolvieron, pero hay otros que se extienden hasta 6 semanas, y esto aparece sobre todo en la infancia y en adultos jóvenes. Aquí el causante, pues, es el herpes 6 y 7. Y aquí vamos a encontrar aumento de la ABS, que es algo normal. Y algo característico es que vamos a tener una forma clásica y diferentes tipos de presentación. La forma clásica, pues vamos a tener la edad de incidencia entre 10 a 35 años y va a caracterizarse por una erupción típica en el 12 al 90%, con un parche solitario, que es este que está aquí, que se llama anillo heráldico. Entonces, aquí vamos a ver todas las características del anillo heráldico, en el cual pues va a ser un borde elevado, va a estar levemente escamoso, va a tener esa forma circular y va a ser el primero que aparece. O sea, normalmente se le pregunta al paciente, ¿usted presentó algún parche o algo antes de que le aparecieran el resto de los ronchitas? Porque después de 2 semanas es que aparece la erupción generalizada. Entonces siempre se pregunta por ese parche heráldico. No todos los pacientes lo llegan a tener, pero si lo llegaran a presentar, buenísimo, mucho más nos ayuda con el diagnóstico. Y vamos a tener pródromos. Casi en la mayoría de exantemas, pues vamos a tener pródromos con náusea, pérdida de apetito, dolor de cabeza, síntomas gastrointestinales, respiratorio, dolor en articulaciones, dolor de garganta y fiebre. Y los pacientes pueden quejarse de picazón. En el 25% va a ser moderado, leve a moderado, y no, perdón, 25% va a ser intenso, moderado a leve 50% y ausente en el 25%. La verdad es que sí, la mayoría de pacientes que he encontrado siempre les pica más de algo. Entonces, que esté totalmente ausente es muy raro que el prurito esté ausente. Y aquí tenemos las características del anillo heráldico. Aparte de que tiene este borde elevado, tiene leve descamación, pero es casi que mínima, tiene el centro un poquito más claro, por así decirlo, y es como de color asalmonado. A diferencia de una tiña corporis, ¿verdad? Normalmente este borde va a ser mucho más escamoso y tiende a verse mucho más sana la piel. O sea, normalmente en una infección por hongo, este centro está respetado, aunque sea un poquito, pero hay algo de piel que está sana. En cambio, aquí podemos ver la afectación generalizada de todo este anillo heráldico. Y después aparece una erupción que puede ser macular, papular, incluso se han descrito ciertas lesiones que pueden ser purpúricas, pero que no es como lo común. Y lo característico es que siguen las líneas de Langhans. Estas son unas líneas que describieron para ver cómo es que la piel sigue como que el tejido conectivo, por así decirlo. Y al momento de suturar, pues entonces uno mira para dónde es que esa línea sería lo ideal, ¿verdad? Y de ahí descubrieron que este exantema sigue las líneas de Langhans, como estamos aquí observando. Entonces uno va a ver, sobre todo aquí en la espalda, es casi que clave. O sea, ahí es cuando yo o sea, me doy más con el diagnóstico porque miro que los pacientes, la mayoría van a tener estas manifestaciones, que siguen estas líneas. Y es ahí cuando le dicen a uno que parece arbolito de Navidad, como lo podemos ver,
que pues es un poquito chistoso, ¿verdad? Porque nosotros miramos como ese arbolito de Navidad, eh, pues no es así como aparece en la imagen, pero es la idea, ¿verdad? De que van siguiendo esas líneas de Langhans, como lo miramos en la imagen anterior. Cuando miramos ese exantema siguiendo esas líneas, ya podemos pensar fácilmente en una pitidiosis rosada de Givert. Entonces, la pitidiosis rosada de Givert puede llegar a afectar a nivel de la boca, ¿verdad? La mucosa, de la cara más que todo. También puede afectar tronco, brazos, piernas, pero sobre todo a nivel proximal, no tanto a nivel distal y mucho menos palmas ni plantas. Eso es algo muy característico. La forma típica, pues, como les decía, pueden ser máculas o pápulas normalmente, pero en las atípicas se pueden ver hasta púrpuras, eh, también lesiones hemorrágicas o urticariales. El tamaño normalmente va a ser grande, que se llama pitidiosis rosada gigante de Givert, o puede ser pequeño, que va a llamarse como pitidiosis rosada papular. Y según la distribución, pues ya puede afectar cara, axilas, ingles, que eso no es lo común. Lo común es siempre tronco, extremidades proximales y ya. Pero afecta a veces solamente cara y axilas e ingles. Entonces ahí cuando uno la tiene que pensar, porque ahí no vamos a tener como que el arbolito típico, ¿verdad? Entonces esos casos son los que cuestan aún más, pero conforme uno va viendo y viendo, pues uno ya lo va sospechando un poquito más. Y tenemos que el dolor y la sensación de ardor puede estar presente en la forma típica y esto se denomina como pitidiosis rosada irritata. Con respecto a la forma pediátrica, pues vamos a tener que es diferente, ¿verdad?, a la del adulto, porque vamos a tener aquí pápulas e hiperpigmentación residual que normalmente en la pitidiosis rosada del adulto pues no vamos a tener. También vamos a tener que la placa heráldica hasta la aparición de la erupción cutánea va a ser más corta, normalmente es 2 semanas, pero aquí puede ser 4 días. Apareció una ronchita grande, doctora, y después, ¡boom!, se llenó de ronchitas. Entonces, la erupción es mucho más corta, que dura 4 días. Las lesiones orofaringeas son más comunes, como les decía, puede afectar la orofaringe, pero en adultos no es típico, o sea, no es común encontrar esto, más que todo a nivel de la edad pediátrica. Y la viremia plasmática del herpes virus 6 y 7, tanto en la fase aguda como en la fase de recuperación, va a estar siempre mucho más elevada en los niños que en la forma de adultos. Y la etiología, pues tenemos también que no solamente van a ser virus del herpes 6 y 7, sino que también pueden ser otro tipo de virus. Y aquí pues encontré este artículo en el cual pues, indicaba la aparición de pitiriasis rosada después de la administración de la vacuna de Pfizer contra COVID-19, ¿verdad? En la cual pues sí se reportó como este caso, entonces fue como wow, ¿verdad? No solamente pensar que pueden ser eh, infecciones por virus, sino que también puede ser debido a vacunas. Y eso también hay que tenerlo presente al momento de interrogar al paciente porque el hecho de que lo hayan vacunado pues nos puede orientar un poquito a la aparición de algún exantema. Entonces, ahora pasamos al síndrome de Janoti-Croste. Pues aquí tenemos que es como un exantema que va a afectar sobre todo palmas, plantas de los pies y ocasionalmente puede afectar el tronco superior. Es como más agrupando un tipo de enfermedades que se centran más en afectar parte de las extremidades. Y aquí vamos a tener erupciones típicas que pueden ser monomorfas, planas, del tamaño de una lenteja, pero las pápulas también pueden fusionarse y ahí es que van a formar los grandes parches. La distribución va a ser simétrica, sobre todo en cara, glúteos y extremidades. Puede comenzar en los muslos, glúteos y luego se va a extender hacia los brazos y finalmente va a afectar la cara. Pero algo característico es que empieza en muslos, glúteos. A veces uno lo confunde mucho con dermatitis del área del pañal, pero hay que ver que todas estas palpulitas van a ser como pequeñitas y poco a poco se van a ir extendiendo, extendiendo hasta, a pesar de que uno les deje lo que les deje, le cambie pasta al azar, lo que sea, van a seguir progresando. Y pues algo importante es que esto se resuelve en 2 a 8 semanas. Es un tiempo un poquito largo, por eso hay que decirle a los padres, ¿verdad?, que tengan un poquito de paciencia, porque esto va a variar dependiendo de cada paciente. Entonces aquí tenemos estas pápulas que van a ser, si se dan cuenta, monomorfas, o sea, tienen la misma formita, todas son chiquitas, como tamaño de una lentejita, ¿verdad?
pero que afectan de forma como pareja, extremidades, brazos, y se puede confundir fácilmente con un prurigo por insecto. Pero el prurigo por insecto normalmente van a ser como vesiculitas, pueden haber pápulas también, pero no es tan simétrico. O sea, el prurigo por insectos puede tener ronchitas acá en la mano y en el piecito, pero no es algo así tan simétrico como el síndrome de Janotti-Crosty, que se mira bien los glúteos, piernas, pies, bracitos y manitas. Entonces aquí tenemos nuestro esquema, ¿verdad? En el cual podemos tener afectación de cara, brazos, manos, también podemos tener afectación de palmas también, piernas, pero ocasionalmente vamos a encontrar algunas lesiones en el tronco. No es algo tan característico, pero sí ya me tocó ver a algunos pacientes que sí presentaban en el tronco y el hecho de que presentaran en el tronco me hizo dudar un poquito del diagnóstico. Pero sí es, como les digo yo, con los exantemas no es algo así tan estricto, ¿verdad? Con respecto a la etiología, tenemos virus, bacterias y vacunas, que esto es lo importante, que por eso les decía, hay que preguntar al paciente si recibió alguna vacunación semanas anteriores. El virus de la hepatitis B es el que más se ha visto, igual que el virus del Epstein-Barr y el citomegalovirus, que estos son los principales, los tres principales. Pero también se ha visto Coxsackie, enterovirus. En bacterias, pues está el estreptococo B hemolítico del grupo A. Y con respecto a las vacunas, pues se ha visto la triple viral, ¿verdad? También difteria y hepatitis B. Por lo que es importante también tomar en cuenta que empiezan con esa aparición de ronchitas, posiblemente traquicidad a la madre, que se trata de un Janotti-Crosty, porque esto se considera más que es una reacción hacia algún tipo de virus, alguna bacteria o a una vacuna. No es tanto una diseminación hematógena como tal de la infección, ¿verdad? Sino que es una reacción al tener contacto con estos agentes. Y también se ha reportado, ¿verdad?, en este estudio de qué vacunas fueron las que encontraron con más reacción, ¿verdad? Casos de Janotti-Crosty, y pues encontraron que la DPT y la OPV pues eran causantes de, también la encefalitis, la vacuna contra la encefalitis japonesa, que pues esta no la tenemos acá, pero también se describió la hepatitis A, la triple viral, y también el de la varicela. Entonces, todo depende de qué tipo de vacuna se puso el paciente, pero siempre es mejor preguntarlo, porque en realidad no es como que solamente estas vacunas. Y aquí se dio algo como que también un poquito interesante, que fue la triple viral, por ejemplo, en este paciente que tuvo sus vacunas, pero que también tuvo asociado el virus del Epstein-Barr. Entonces no se sabe si fue solamente por la vacuna o si fue por el virus o si fue por ambos, ¿verdad? Que la verdad podría considerarse que fue por ambos, pero en los demás pues no se encontró ningún virus asociado, por eso se pensó más que todo que podía deberse más que todo por lo que desencadena la administración de una vacuna con el sistema inmune. Normalmente no suelen existir síntomas generales asociados. En algunos casos puede haber antecedente de un proceso de vías respiratorias altas. Ocasionalmente pues, puede haber febrícula, astenia, también adenopatías que pueden ser axilares y minales. Y la hepatosplenomegalia y excepcionalmente diarreas puede aparecer sobre todo cuando tenemos una afectación por un virus, ya sea de la hepatitis A, que es lo que más vamos a encontrar en niños, pero no va a aparecer en los otros virus, ¿verdad? No vamos a tener esa afectación a nivel hepático solamente si tenemos algún virus de la hepatitis A o un virus de la hepatitis B. Y la alteración de la función hepática, pues vamos a tenerla presente, pero no vamos a ver alteración de las bilirrubinas, que es algo muy común al realizar los estudios, ¿verdad? Que las bilirrubinas no se van a ver afectadas, solamente los demás estudios. Y pasamos entonces ahora a la dermatosis papular purpúrica en guante y calcetín. Esta es como de las más bonitas porque es un poquito más fácil de diagnosticar. Tenemos aquí en la etiología el parvovirus B19 como principal agente causal, pero antes se pensaba que solamente este virus era el que causaba la infección, pero posteriormente se encontró citomegalovirus, virus Coxsackie, Epstein-Barr, virus de la hepatitis B, herpes virus 6, VIH, sarampión, incluso el virus de la rabiola, pero se han informado coinfecciones, es decir, pueden tener dos tipos de virus al mismo tiempo. Las características es que tenemos eritema y edema en palmas y plantas, que van a progresar en 1 a 2 días a pápulas, petequias y posteriormente van a finalizar en una púrpura.
que eso es a veces con lo que llegan los padres, solamente con púrpura, y ya pasaron como todo ese, toda esa evolución de las lesiones. Puede afectar el dorso de las manos, también los pies, codos, nalgas y rodillas. Y hay prurito con sensación de ardor, que eso es lo que a veces alerta a uno porque le arde, entonces uno puede pensar fácilmente en una celulitis, ¿verdad? Pero hay que preguntar en toda esta evolución de las lesiones y aparte que va a ser simétrico, o sea, afecta a ambos pies, ambas manos y una celulitis que vaya a ser simétrica, pues es muy raro, ¿verdad? Y hay enantema con petequias, vesículas en paladar, erosiones en mucosa oral, también máculas de Kuplick, que eso pues normalmente uno lo pensaba que solamente era del sarampión, pero cuando yo las leí aquí dije, ah, no, pues no son exclusivas del sarampión. También puede haber labios erematizados y eritema faríngeo. Entonces aquí tenemos la afectación a nivel de las mucosas, dorso de manos, ¿verdad? De pies, pero no hay afectación del tronco. O sea, aquí no hay pierde, por eso hasta tiene la forma en guante y calcetín, por eso el nombre de la enfermedad. Eh, Afecta tanto a adultos o jóvenes adultos y no hay ninguna predisposición hacia un sexo en específico. Los signos clínicos secundarios al parvovirus B19 pues son potencialmente infecciosos y cuando se da el contacto con una infección en embarazadas podemos tener hidrops fetal o muerte fetal. Por eso es importante aislar como que al paciente que no tenga contacto con alguna embarazada. En ocasiones podemos encontrar también trombocitopenia, leucopenia y van a resolver poco a poco las lesiones con una fina descamación a lo largo de 2 semanas, que también pues vamos a ver esa descamación que no va a ser solamente típica en esto, pero la mayoría de enfermedades pues vamos a tener la descamación posterior a toda la inflamación que causó la enfermedad. Y por último tenemos la pseudoangiomatosis eruptiva, que aquí pues vamos a tener pequeñas pápulas de color rojito, brillante, como lo podemos ver acá, pero algo que es muy característico es que vamos a tener un halo de color blanquecino rodeando esa papulita roja. Y eso va a recordar como los angiomas y se van a blanquear a la diascopía, o sea, cuando uno los presiona y todo, pues esas van a desaparecer. Van a resolver de forma espontánea en 1 a 8 semanas, pero eso es lo que normalmente le preocupa a las personas, porque de la nada llegan y aparecen con un montón de esas papulitas de color rojo y dicen, ¿qué pasó? ¿Será que me picó algo? Pero después empiezan a llenar, entonces se asustan aún más, pero hay que tranquilizarlos porque esto pues es más que todo una infección viral. Normalmente pueden afectar la cara y el tronco, pero pueden afectar los miembros y respetan las mucosas, que esto es algo muy característico. Pueden haber pródromos como síntomas respiratorios a nivel superior, fiebre, cefalea o diarrea. En adultos, las lesiones pueden persistir hasta 1 a 3 meses. Y la etiología, pues se piensa que es por ecovirus, también puede ser por citomegalovirus, incluso por picadura de insectos que también ocasionen esta reacción, o también debido a estados de inmunosupresión, sobre todo aquellos pacientes que han recibido esteroides debido a un trasplante renal, o pénfigos vulgares que también se tratan con esteroides y con quimioterapia, sobre todo en el linfoma de Hodgkin. Y también se ha visto reportado con la vacunación contra la triple viral, ¿verdad? Parotiditis, rubiola y sarampión. Y por eso es importante que ustedes en la clínica, ¿verdad? Se van a dedicar en la consulta externa, saber que si vacunaron a sus pacientes y después se empieza con algún tipo de exantema, puede ser debido a la vacunación. Y perdón, esta era la última, la hipomelanosis eruptiva. Aquí pues vamos a tener que la mayoría de pacientes van a ser menores de 6 años, pero no hay que quedarnos solamente con esa edad. Existen pródromos, como les decía, en la mayoría de exantemas va a haber fiebre o dinofagia y van a haber máculas hipopigmentadas. Normalmente van a ser monomorfas, pequeñas, sobre todo en las áreas extensoras de los brazos, de la cara. Y complicaciones sistémicas pues son muy raras, pero puede haber faringitis y linfadenitis. Normalmente va a resolver en un mes. Aquí pues vamos a tener afectación a nivel de la cara, sobre todo a nivel de las mejillas. Vamos a tener afectación a nivel de áreas extensoras, dorso de manos, áreas extensoras también de piernas y pies. Y no es común la afectación a nivel de tronco, pero fácilmente esto se puede confundir con la pitidiosis alba, ¿verdad? Que también tenemos máculas hipopigmentadas, pero estas son más grandes, irregulares, no son tan definidas como las lesiones que podemos observar acá, ¿verdad? Que sí se miran como circulares, bien definidas, entonces esto nos ayuda como que a diferenciar. Y la etiología, pues
aquí no tenemos etiología. No se ha determinado qué es lo que ocasiona la aparición de estas lesiones y como les comento, pues son exantemas que todavía siguen bajo estudio. Y aquí está el resumen, ¿verdad? Del exantema laterotorácico, de la epidiasis rosada de Givert, como para un chivito, ¿verdad? Si ustedes tuvieran como que alguna duda rápida, ver como que las fotografías y decir, ah, no, pues se afecta esto, ah, entonces puede ser esto. Y aquí está también esto. Y pues únicamente mis bibliografías. Muchas gracias. A las y otros. Y eso es pan diario a veces. Uno tiene que ver un montón de lesiones. Y sí hay varios pediatras que han referido porque, o sea, se asustan porque ahorita están apareciendo un montón de estas nuevas exantemáticas. Hay más de las que de las clásicas. Es decir, que ahorita se está cambiando eso. Entonces, sí es importante poner atención y aprenderlas. Exacto. Sí, hombre.